Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los barrios, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Bueno amigos, después de la ya consabida introducción de Celaje de mi Tierra, cortesía de don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, en que nos cuenta cómo era la Capirucha de hace ya un chorro de años atrás, vamos a proceder a dar gracias a Dios primero y a su Santa Madre María por el privilegio de estar vivos y poder llevarles este su programa de Celaje de mi Tierra, programa de la cultura guatemalteca, desde el mismo corazón de América, como ya estamos aquí acostumbrados a decirles. También agradecemos a esta su radio amiga por brindarnos las ondas radiales para que usted nos pueda escuchar. Hoy estaremos hablando de nuevo sobre las rutas de buses del ayer, de la Nueva Guatemala de la Asunción. Cuando a mí me dieron los textos para leérselos a ustedes, me pareció bastante cómico, tragicómico podríamos decir, la manera en que el productor nos hace ver esos buses de esa época ya pasada en la distancia, o de las camionetas como nosotros acostumbramos siempre a decirles. Dichas rutas, nos dicen, fueron fundadas después del año de 1900, según tenemos entendido, por la necesidad de cubrir algunas zonas y colonias bastante populosas de la capital. El pasaje, según recuerdo, valía solo 5 centavos de quetzal, habiendo oportunidades que los transportistas le quisieron subir 2 centavos, provocando tremendos disturbios dentro de la población por el aumento de 2 centavos al pasaje. El pasaje lo habían subido a 7 centavos, o sea, le habían subido 2 centavos. Debido a la paralización de muchas rutas por la quema de algunos buses, se dio un hecho bastante curioso: la implementación de microbuses que fueron llamados ruleteros, que llegaron a ser famosos porque eran más pequeños y se movilizaban más rápido que los viejos y pesados armatrostes del servicio urbano de esa época. Lo curioso es que los ruleteros cobraban 10 len, y ahí no les pesaba a la gente pagar más, pero con los buses se pararon en los 5 len, y si no, a quemar buses. A veces nuestra gente pareciera que pensaran con otro sector indecible de la estructura humana en vez del cerebro. Los ruleteros vinieron a ser la otra alternativa al transporte público, y al comienzo no estaban regulados y cualquiera con un carro, camión o pick-up podía servir de ruletero, no importaba lo que usted tuviera. Media vez usted estuviera dispuesto a hacerlo, venga quien venga. Así era nuestra ley en ese tiempo en Guatemala. No regulaban absolutamente nada. Bueno amigos, felices empezamos con la marimba el día de hoy, y será la marimba estrella de Guatemala que nos regala una bonita melodía que titularon El Zafius. Vaya nombrecito para una melodía, pero así es nuestra Guatemala. Escuchemos entonces El Zafius.
Bueno amigos, retomando la plática de los buses, dejando por un lado los famosísimos ruleteros, tema de otro programa. Más adelante les vamos a hablar de los ruleteros. Pero ahora vamos a narrarles la ruta de algunas líneas de esa época de comienzos de los años de 1970 o 60. No estamos seguros exactamente, no nos lo pusieron por aquí. Si usted hizo alguna de esas rutas que vamos a narrarles, nos imaginamos que sabrá exactamente lo que aquí le narraremos. O mejor dicho, que recordará todos los cruces y lugares donde pasaban dichas rutas o camionetas. Así que siéntese bien en su camioneta y siga mentalmente la ruta que aquí les contaremos, empezando por supuesto por la ruta número 1, que cubrían los buses de la empresa Bolívar. Nos dicen que recorría del Hipódromo del Norte, Avenida Simeón Cañas, por toda la Sexta Avenida hasta la 18 Calle. De allí nos dicen cruzaba al oriente para encontrar la 10ª Avenida, cruzaba luego hacia el norte para encontrar la 19 Calle, para encontrar la 12 Avenida de la zona 5, pasando frente al Estadio Mateo Flores, Gimnasio Teodoro Palacios Flores, llegando hasta la primera calle de la zona 10, frente a la Guardia de Honor. Allí cruzaba nuevamente hacia el oriente hasta llegar al final del Boulevard Vistahermosa, donde se encontraba el Extremo. El trayecto de retorno era el mismo. Alguien nos contará que él tomaba este bus enfrente a la Tipografía Nacional. También que dicha ruta en esa época de los 70s no era muy frecuente, debido a que en el Extremo, que estaba muy cerca de la hoy Universidad Rafael Landívar, no estaba poblado. El extremo del bus quedaba exactamente donde empezaba la bajada del Columpio, como le dicen al relleno de barranco que separaba el Campo de Marte con las lomas de la hoy populosa zona 15. No recordamos qué colonias hay por allí. Bueno, vamos a escuchar otra melodía más y será nuevamente la Marimba Estrella Caminera. Por supuesto, si usted no tiene dolor de muelas, si no, nos imaginamos que tendrá el nombre que le pusieron a la melodía. Escuchemos entonces La Muela Feliz.
Bueno amigos, nos imaginamos que el nombre de la muela feliz sería dado porque el caballero tenía un buen diente y lógicamente se lo pasaba a las muelas también. Algunas rutas, según nos vemos aquí, no lo confirmaran, algunos amigos contaban con un mismo número pero de diferente color. Ya entrado en pláticas con una amable abuelita, nos corroboraba que el asunto ese de un mismo número tenía varios colores. Por supuesto que la hoy abuelita en esa época era una hermosa muchacha, según nos dicen por aquí el productor, y según nos dijera ella. Lo aclaramos para que después no nos tilden de tener mal gusto en cuanto a las chicas de esa época. Pero como dicen por allá, todas tuvieron sus 15, y las abuelitas de hoy también, por supuesto, aunque algunas nos contaron por ahí que estaban cumpliendo sus 15, multiplicado por algún otro dígito, por supuesto. De esa cuenta ahora les hablaremos de una ruta con dos colores. La ruta 7, Negro Ega. Recorría al final de la 10ª avenida de la zona 2 en Ciudad Nueva, hacia el sur buscando la calle Martí. Cruzaba hacia el norte hasta llegar al Parque Morazán, donde coronaba y enfilaba por la 6ª avenida hacia el sur hasta llegar al Parque Central frente al portal de comercio donde tenía su parada. Luego bajaba hacia el oriente por la 8ª calle para cruzar en la 8ª avenida hacia el sur nuevamente para llegar a la 18 calle. Ahí cruzaba hacia el norte y llegaba hasta la 4ª avenida, pasando a un costado de la Mate en la Plaza Barrios, para buscar la 2ª avenida hacia el sur, para llegar nuevamente a la avenida Bolívar, recorriéndolo en su totalidad hasta llegar al trébol donde cruzaba hacia el occidente para pasar frente al Roosevelt, luego a la calzada San Juan, cruzando al norte para atravesar la colonia de la Florida, entrando ya por la 3ª avenida o por la 8ª, hasta encontrar la entrada a la colonia 1 de Julio, llegando hasta el mercado de esa colonia, donde tenía su extremo. Esta ruta, por tener alta demanda de pasajeros, también era cubierta por la ruta Eureka. Bueno amigos, hemos llegado a una parada musical del programa del día de hoy, y será la Marimba Estrella de Guatemala quien nos regale otra bonita melodía que titularon Adelibia Adorabel, un tema bastante romántico.
aquí estamos ya de regreso para seguir hablando de los colores de las rutas de Guatemala. Ha de haber sido bastante complicado hasta tener que aprenderse de qué color llegaba a qué lado. Bueno, eso es lo que nos imaginamos nosotros. A lo mejor era fácil para algunas personas. También existía la ruta 7 rojo o la ruta EGA. Era el mismo recorrido que la 7 negro, con la diferencia que al llegar a la cuarta avenida, en lugar de enfilar hacia la avenida Bolívar, enfilaba sobre la sexta avenida pasando frente a la municipalidad y Castillo de San José, para llegar a la segunda calle de la zona 9 para meterse por la terminal, hasta la segunda avenida para salir frente al Parque de la Industria. Luego a la avenida La Castellana hasta el Boulevard Liberación, donde cruzaba hacia el occidente para encontrar la calzada San Juan en la bifurcación con la Roosevelt. Y continuaba con el mismo recorrido de la 7 negro. El retorno era el mismo, con la diferencia que al llegar a la 18 calle, cuando enfilaba hacia el norte, lo hacía por la 9ª avenida hasta el final, cruzando en el Parque Isabel la Católica, para encontrar el oriente, la 10ª avenida y cruzar hacia el norte, pasando por la calle Martí y nuevamente a su extremo en el final de Ciudad Nueva. Cuando hablábamos con una persona que usó esa ruta nos hacía una corrección. Fíjese, nos decía que ahí hay cierta discrepancia en cuanto a los colores, porque sí existieron los colores que usted dice, aunque la ruta 7 solo tenía uno, el rojo, y que era la ruta 7 con el color rojo significaba que este bus hacía una entrada por la colonia Centroamérica, exactamente donde está el Instituto Federico Mora, y salía por donde hoy se encuentra el actual periférico para ingresar nuevamente a la calzada San Juan frente a Esquilandia. Ahí me dejó en la luna la señora esta cuando me mencionaba la palabra Esquilandia, porque nunca me imaginé o nunca supe que en Guatemala hubiera habido algo que se llamara Esquilandia. Si alguien por ahí no lo puede contar, ella no nos pudo explicar lo que significa Esquilandia. La ruta 7 también tenía dos nominaciones que no eran de colores sino más bien de nombres, ya que había 7 Bolívar y 7 Terminal. Lógicamente que si usted se equivocaba y cogía la ruta Terminal y usted debía ir por la Bolívar, ahí sí que tenía un serio problema, ya que dicha ruta 7 no hacía un círculo en la placita quemada como lo hacía la ruta 21 o la empresa La Florida. Si cogía la Centroamérica por error, había que aguantarse el extracolazo por la colonia esa, que no era mucho, era más o menos un recorrido de unos 15 minutos según nos platicara estas personas. Vamos a seguir con nuestro programa el día de hoy de manera alegres con una bonita cumbia que nos regala la marimba Estrella de Guatemala. Escuchemos entonces San Luis Jilotepeque.
amigos, aquí estamos ya nuevamente para seguir hablando a ustedes de las rutas de Guatemala. Y nos pusieron aquí la ruta 3 Bolívar, que cubría también una ruta de muchas colonias súper populosas como la actual zona 5, para terminar en Jardines de la Asunción. Recorría desde Jocotales por toda la 15 Avenida hacia el norte para llegar a Martinico. ¿Quién no recuerda a Martinico? Nos pusieron por aquí. Pasando frente a su iglesia para buscar sobre la 14 Avenida de la calle Martí. Ahí cruzaba hacia el occidente hasta la 10ª Avenida, cruzando hacia el sur hasta llegar a la 5ª calle, para cruzar de nuevo hacia el occidente. Pasaba frente al Palacio 6ª Avenida y paraba frente al Portal del Comercio, como todos los buses obligados en esa época, donde de nuevo enfilaba hacia el oriente para buscar la 8ª Avenida. Luego la 9ª calle pasando frente a País 9ª Avenida y luego bajar a un costado del Instituto Central para Varones para cruzar la 10ª Avenida hacia el sur. Llegaba a la 19 calle cruzando para encontrar la 12 Avenida, pasando por las canchas de básquetbol y el gimnasio Teodoro Palacios Flores. Cruzaba en la 27 calle zona 5 hacia el oriente, hasta pasar frente al famoso muñecón o monumento al trabajo, como es su verdadero nombre, no se le olvide, que es como un faro en la zona 5. De ahí cruzaba hacia el norte pasando frente a la Casa del Niño, Parque Navidad y encontrar la 34 Avenida hacia el norte final, para cruzar en la 13 calle hacia el occidente pasando frente a la que hoy es Novicentro zona 5 y buscar Jardines de la Asunción hasta el final donde tenía su extremo. Vamos a hacer la aclaración que la palabra extremo significaba que era el final de la ruta, hasta el punto en donde la camioneta hacía su recorrido final, que normalmente era ahí en donde debía el piloto chequear con los inspectores que éste hubiese cubierto la ruta en su totalidad, para lo cual tenían una especie de tarjeta en donde apuntaban la hora de salida de la terminal y luego la hora de entrada en el otro extremo. Dicha tarjeta tenía fecha y hora y debía ser firmada por los inspectores. De este tema vamos a hablar en el segmento siguiente, para que ustedes sepan qué era la lamentada tarjeta esa de los inspectores. Pero antes vamos a escuchar otra bonita melodía con la Marimba Estrella de Guatemala y que titularon Gloria Luz, un tema bastante romántico, esperamos que les guste, especialmente a las patojas que andaban en ese tiempo en esas camionetas.
amigos, aquí estamos ya de regreso con el segmento de las camionetas. En el segmento anterior hacíamos mención a una tarjeta que era obligatoria que los pilotos llevasen y ser firmada por los inspectores de la Municipalidad de Guatemala o de las empresas de transporte de esa época. Como si ustedes escuchan, nosotros somos bastante curiosos sobre estos datos y que de seguro no muchos conocen, y teniendo a la mano a personas que estuvieron involucradas en ello, hemos consultado a dichas personas sobre esto. Fue por ello que acudimos a un gran amigo nuestro para corroborar o entender mejor estos datos, sobre todo sobre la tarjeta. Don Jaime López, quien fuera inspector de la municipalidad allá por los años de la década de los 70, nos hacía el siguiente comentario. Mire, don César, lo decía él, tomándose un largo respiro que más bien nos pareció un largo suspiro, de alegría quizás por recordar esos acontecimientos ya pasados. No sé si usted sepa, me decía, pero fíjese que los choferes tenían bastante fama de ser unos don Juanes. Pareciera que las camionetas tuvieran un cierto imán, ya que las patojas se pegaban a lo mismo como chicles en la suela de los zapatos en un día de verano. No importaba que el chofer fuera bien parecido o con cara de caite de llanta ginza. Si manejaba una camioneta, tenía chicas de a montón. Imagínense, nos decía, si Eva regaló por una manzana, ¿qué no hacían las patojas de esa época por 5 len, que era el precio del boleto de la camioneta? Si eran 5 len todos los días, valía la pena el sacrificio del mal olor de los mentados pilotos, y por supuesto no importaba que tuvieran cara de llanta estallada. De ahí que hoy andan por ahí muchos niños de esa época con cara de llantas pinchadas por algún error de las patojas de esa época. Ya que estamos hablando de patojas y de llantas pinchadas, vamos a hablar de la siguiente melodía que nos regala la marimba antigua. Escuchemos Chicleras de mi tiempo.
amigos, aquí estamos ya de regreso después de haber escuchado esa bonita melodía con la marimba antigua. Nuestro operador de sonido nos preguntaba qué tienen que ver las chicleras con las llantas pinchadas, y la verdad que tampoco yo lo sé, siendo que los textos que nos ponen así lo dicen y nosotros tenemos que leerlos de la manera que a nosotros nos lo apuntan. Pero volvamos a su pregunta sobre las tarjetas. Mire, nos decía don Jaimito, las tarjetas eran obligatorias debido a precisamente a que muchos choferes no cumplían con la regla de hacer la ruta completa, debido en parte a la culpa de las patojas chicle de las que les mencionábamos en el segmento anterior. Hubo muchísimos casos que bajaban al pasaje a medio camino con cualquier excusa con tal de irse con alguna de las chicles. Perdón, quisimos decir patojas. Por supuesto que muchas eran ya casadas, pero casos que dichos acontecimientos llegaron a oídos de los jefes de las empresas que, en cooperación con la municipalidad, hicieron que dicha tarjeta fuera sellada y firmada con hora de salida y hora de entrada en ambos extremos, para evitar que las camionetas pararan a medio camino e hicieran lo que les diera la gana a los pilotos, como quiera lo hacían. Fueron tantas las quejas y tantos los patojos que nos imaginamos nacieron producto de alguna aventura de camioneta, que las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto, y se crearon los inspectores y las tarjetas. También he de apuntarse que los inspectores subían a las camionetas para ver que todos los que allí iban de pasajeros hubieran pagado un boleto y no iban de brochas, como nos apuntaron por aquí. Los tickets eran contados y numerados para evitar estos acontecimientos, que terminaban muchas veces con la no muy agradable visita a la cigüeña a la casa de alguna chica tipo chicle. Pobres los padres de ellas, nos apuntaba aquí don Jaime. Imagínense, los papás esperaban que sus hijas se casaran con un doctor o un ingeniero y terminaban con un patojo con cara de caitejinza, herencia por supuesto del chofer. Esto usted es para morirse de la cólera, nos decía don Jaime, ya bastante molesto. Un poco fuerte las palabras de don Jaime, pero como comunicadores tenemos que decirlas, aunque por supuesto a muchos no nos guste. Vamos a poner una bonita melodía que nos regala la marimba Chapinlandia y que titularon Patoja Linda.
amigos, aquí estamos ya de regreso después de haber escuchado esa bonita melodía con la marimba Chapinlandia, Patoja Linda, que nos imaginamos les traerá bonitos recuerdos a muchos de los ex choferes de todas esas rutas de Guatemala. No quisimos seguir ahondando en el tema con don Jaime porque vimos que era un poco medio molesto para él recordar esos acontecimientos de las patojas tipo chicles, por supuesto, y de patojos con cara de llanta pinchada, como nos apuntaron por aquí. Quizás alguna de las hijas de don Jaimito anduvo por ahí metida también con ese rollo, no lo sabemos. Tampoco quisimos preguntarle porque lo vimos bastante molesto. Nuestro operador de sonido nos decía que ahora ya entiende la cara de caite jinza o de llanta pinchada de alguno de sus amigos y conocidos, y que fueron hijos de algunas señoras quienes tuvieran de maridos algún piloto de alguna ruta de las otras camionetas de nuestra Guatemala de la Asunción. Si usted cree tener cara de llanta pinchada, mejor no comente la profesión de su papá. No vaya a ser que sea confundido con algún ex chofer de camioneta, y ya sabe usted, nos puso aquí el productor, hay que evitar las malas habladas, y los parecidos engañan. La verdad es que no todo era tan malo como nos lo decía don Jaimito. Se la pasaba muy bien uno de arriba para abajo, decía don Jaime en su último comentario sobre dichas camionetas. Nos imaginamos que estaría hablando de los chicles. Picarón, nuestro amigo don Jaimito, pensamos nosotros. Para los que no saben qué significa jinza, que yo tampoco lo sabía, es que las llantas de esas épocas todas eran marca jinza, y algunas personas usaban dicho material de la llanta desechadas para hacer caites o sandalias con ese material sobrante. De allí la palabra caite jinza. Ahora que se parecieran a la cara de alguien, eso ya es extra, eso no lo sabía yo. Bueno, en un próximo programa seguiremos hablando de las rutas del ayer. El tiempo, como saben, es demasiado corto en la radio. Así que por favor les suplicamos rezar el Santísimo Rosario y pidámosle a nuestra Madre María para que nuestra Guatemala mejore y que toda la delincuencia que se encuentre el Señor nuestro Jesús y que Él redima a toda esta gente que anda por ahí en malos caminos. Los textos son de Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles como siempre su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para terminar vamos a escuchar una bonita melodía que titularon Vía Ursulita.